Amigas y amigos, otra vez aquí para hablar de la parte del credo que empezamos el otro día sobre el Espíritu Santo. Y hablamos el otro día del significado en sí mismo, es el Espíritu único de Dios, por eso es Señor, porque es Dios, el título divino exclusivo, Adonai, y es dador de vida hacia afuera de él. Esa vida divina que es en sí mismo, la da hacia afuera de sí mismo. Es la extroversión divina, es dador de vida. Hoy es Pentecostés y es la fiesta principal de esa extroversión divina, dando su espíritu, dando la vida en el espíritu que nos da el Espíritu de Dios, ¿no? Obviamente es la vida con mayúscula, no es la vida humana. Nuestra vida humana nos la dan nuestros padres en la tierra. El fundamento trascendente de que haya entes y con toda su evolución en la vida de la naturaleza, ese fundamento es Dios como fundamento, ¿no? De esa realidad de causa-efecto que producirá también que padres produzcan hijos, ¿ya? Esa es la vida humana, autónoma, en su propio mecanismo, ¿no? No, aquí se trata de la vida propia y única, exclusiva de Dios, la vida misma de Dios. Es dador de su propia vida hacia afuera de él, comunicándolo a criaturas que no son Dios por naturaleza, ¿ya? Ese es el tema, por eso que llamamos la gracia en la nomenclatura. Es la vida divina en cuanto es un don gratuito para los seres humanos que no tienen naturaleza divina. No les corresponde a la vida divina porque solo tienen vida humana autónoma. La vida divina, que solo es de Dios, nos es dada gratuitamente. Es gracia, es gracia. Gracia es un adjetivo, no es un nombre. Es la vida divina en cuanto nos es dada gratuitamente. Es gracia, ¿ya? Aquel texto de Juan 3, 16, cuando dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo único para que todo el que se abra a él tenga vida eterna, la vida propia de Dios, tenga gracia, diríamos esta nomenclatura más, ¿no? Como dice aquellos otros textos en Juan 12, 32, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, con lo que significa eso. Y después lo volverá a decir, la forma de expresar su muerte. Juan 19:30, muy significativamente dice, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Paredoken tot neuma, no expiró simplemente, no. Ahí tiene una intencionalidad de entrega, dador de vida, de la vida misma de Dios. Os entregó el espíritu. Es su muerte convertida en el don de la vida divina para el ser humano, la vida eterna, ¿ya? Ese es el punto fuerte y es el significado propiamente de Pentecostés, la fiesta que hoy celebramos en la iglesia cristiana, ¿no? ¿Ya? La Pentecostés es la culminación de la Pascua, ¿ya? Pentecostés es la entrega del Espíritu en la culminación de la muerte de Jesús. Nos da su vida eterna, inmortal, propia y exclusiva de Dios. Ese es el tema, ¿no? Y ahí Pentecostés acentúa un aspecto propio del problema humano, que es que en nuestra vida terrena y para poder vivir funcionamos con competencia, intentando ser yo para sobrevivir yo a costa de quien sea, ¿no? La competencia, ¿no? Que el más fuerte se impone a costa del más débil. Vive para vivir él, mata a otros, ocupa el lugar de otros, esa tendencia, que es el problema humano de la competencia, que nos viene del mundo animal, pero cuando emerge la cultura, tiende a seguir en esa ley de la competencia que marca la historia humana y que hoy día estamos viviéndola en forma muy radical, ¿no? Lo que significa lo de Ucrania y Rusia, el tema de Palestina y Israel, en África, en Sudán, en fin, en todos lugares estamos viviendo
ese tremendo problema de la competencia entre seres humanos, de lo que hace la vida humana entre nosotros mismos, esa barbaridad, ¿no? Eso marca, la tradición bíblica tiene el mito original bíblico vinculado al ser humano, Adán y Eva, el ser humano masculino y femenino, ¿no?, que pretenden ser como Dios, y se le abrieron los ojos con esa pretensión autónoma y vieron su desnudez, dice el texto bíblico. Vieron lo que es el hombre al desnudo, y a partir de ahí describe el Génesis cuál es esa realidad autónoma. Si el ser humano pretende imponerse por competencia, cuál es su realidad, qué ocurrirá. Se le abrieron los ojos y ¿qué vio? Su desnudez. Y pinta que es el hombre al desnudo. Expulsión del paraíso, vida inconsistente, con la muerte en el horizonte, y nadie se entiende con nadie. Ya Caín mata a Abel, etc. Todo el problema que culmina en el capítulo 11 del Génesis, esa mitología bíblica, y lo culmina con ese otro mito antropológico, que es el mito de la Torre de Babel. Construyen una torre para llegar hasta el cielo, digamos, autorresolverse el problema de la competencia o de la convivencia, y se les derrumba la torre y nadie se entiende con nadie. Dispersión de lenguas, ¿ya? Y así termina el diagnóstico bíblico sobre la autonomía humana. Las utopías se nos derrumban, todas las utopías de convivencia, por culpa de la competencia y su mecanismo, se nos derrumban. Y pueden ser derrumbes muy fuertes. Hoy día tenemos el riesgo de autodestruirnos por culpa de la competencia, apretando algunos botones atómicos, ¿no? Ese es el tema. Es ahí donde se ubica el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Vino el Espíritu de Dios, que es amor extrovertido, sin referencia egocéntrica, es extrovertido, es amor hacia afuera, ¿ya? Se pone en la piel del otro, es solidario. Vino el Espíritu de Dios y quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en idiomas distintos. Todo el mundo se entiende con todo el mundo. Partos, elamitas, en la narración de Hechos 2 le faltan países, digamos, para ubicar. Todo el mundo se entiende con todo el mundo. Obviamente, puesto en forma de utopía y de esperanza, ¿no? El sueño de la superación del problema de la competencia. Eso es Pentecostés. El Espíritu de Dios extrovertido nos garantiza el don de la vida divina, que es relacional. Es amor extrovertido, de ida y vuelta, padre, hijo, hijo, padre, para que seamos también hermanos relacionales de un mismo, hijos de un mismo y único padre, ¿ya? Ese es el tema de Pentecostés. El segundo aspecto del credo, dice, creo en el Espíritu Santo, que es dador de vida, ¿no? Y ese dador de vida, después dice, nos habló por los profetas, el Espíritu que habló por los profetas. Es el tema que a veces identificamos con el término la inspiración de la Escritura. La Escritura, la palabra de Dios que llamamos, es inspirada. Está presente en ella el Espíritu mismo de Dios, ese Espíritu que en sí mismo es relacional. Eso ya nos da la clave. Por tanto, todo lo que hay en la Escritura que no sea coherente con el espíritu relacional está en la Biblia, pero no es propiamente el sentido de la palabra de Dios. Y ahí viene el tema, es que la palabra bíblica, como dice Dei Verbum, en el Concilio Vaticano II, ¿no?, la Constitución sobre el significado de la palabra de Dios, la Dei Verbum, dice en el número 11 que la palabra de Dios no pretende informar, sino que pretende salvar, es por nuestra salvación. La palabra de Dios no es informática, ¿ya? La información está condicionada por toda la información premoderna con que contaban los autores bíblicos en el periodo en que se escribió la Biblia, incluido el Nuevo Testamento, incluido las palabras sobre Jesús, ¿no? Todo eso no pretende informar, pretende salvar. No va a la cabeza, no ayuda, no le hace a la competencia a la ciencia, añadiendo informaciones, ¿no? Y entonces hay que tomar esas informaciones más que las de la ciencia, porque esa es palabra de Dios. No,
no pretende informar. La informática es premoderna, en muchos aspectos estamos mejor informados nosotros que la información con que contaban los autores de la Biblia. Como dice el mismo número 11 de Iverno al comienzo, de forma que esa presencia del Espíritu, obrando Dios, o sea, el Espíritu de Dios, en los autores de la Biblia, los que escribieron como verdaderos autores, escribieron todo lo que Dios o su Espíritu inspiró, lo que Dios quería y solo lo que Dios quería. Es el tema de la kenosis del Espíritu. O sea, en la tradición cristiana, Dios y lo que Dios es, tiene una triple kenosis, un triple autovaciamiento, una triple extroversión divina hacia afuera de sí. Una primera extroversión es la extroversión en sí mismo, trinitaria. Dios es salida de sí mismo eterna al interior de sí mismo, es Padre del Hijo, Hijo del Padre, ese es su único espíritu extrovertido, relacional en sí mismo, ¿no? La segunda extroversión es la creacional. Dios decide que exista lo que no es Dios, el mundo, con todo lo que implica. Es la kenosis creacional, ¿ya? Y Dios está presente en su creación, no es ella, pero está presente en ella, ¿ya? Sin dejar de ser auténtica creación. No es Dios el mundo, siendo mundo autónomo al 100% en sus procesos de causa-efecto finitos e infinitos. Dios está dándole trascendencia, una presencia trascendente, real, en el corazón de esa inmanencia autónoma, ¿ya? Y la otra extroversión es la encarnatoria. Dios decide asumir personalmente esa encarnación, esa kenosis creacional, en un ser humano concreto, de un espacio-tiempo determinado, concreto. Como dice Filipenses 2, ¿no?, se autovació de su divinidad divina y se hizo hombre, y hombre en situación de esclavo, y murió como un esclavo. Y en eso hemos reconocido que es el Señor, que es Dios encarnado realmente. Eso marcará en la tradición cristológica el riesgo de, con que Jesús es Dios, pasar a llevar su real humanidad, que es lo que se llamó la herejía monofisita. Dios, o sea, Jesucristo es Dios, es de naturaleza divina y es una persona divina solo de naturaleza divina. No tenía real naturaleza humana, porque era Dios, lo sabía todo, etc. No, era de una naturaleza humana real al 100%, sin dejar de ser Dios al 100%. Dios encarnado, en doble naturaleza, la divina y la humana, unidas hipostáticamente en la persona del Verbo. En todo igual a nosotros. El texto de Hebreos dice, tentado en todo igual que nosotros, solo que no cayó, no pecó, pero es tentado en todo igual que nosotros, ¿no? Ya, ese es el tema de la real kenosis. Pues bien, la extroversión del Espíritu es que el Espíritu eterno de Dios, ese amor relacional divino, realmente se extrovierte, inspirando autores orales y después puestas por escrito, que es lo que llamamos la escritura como palabra de Dios. El Espíritu la inspira, todo lo que dice, pero realmente encarnado sin pasar a llevar el realismo cultural y de condicionamientos de todo tipo que tienen los autores de la Biblia, que son hijos de la cultura de su época, incluido Jesús. Y de ahí el machismo bíblico. La Biblia es machista porque la cultura es machista. Ahora, Dios no sacraliza el machismo, Dios da trascendencia a una realidad para reventar desde dentro esos condicionamientos, no para consagrarlos, ¿no? Ese es el tema fuerte que hay. Es interesante que la fórmula del credo diga, y el Espíritu habló por los profetas. ¿Por qué? Porque la tradición profética en la Biblia es la tradición más crítica al interior de la misma Biblia, ¿ya? Hay muchos textos, qué sé yo, uno que usará, al cual aludirá Jesús en el Evangelio un par de veces, ¿no? Oseas 6:6, el profeta Oseas, cuando dice, Dios es misericordia, por tanto, quien no
es misericordioso no conoce a Dios, sepa lo que sepa, que es la línea que lo usará Jesús, ¿no? No sabe lo que significa que Dios es misericordia y que quien conoce a Dios es el misericordioso. Si supieran lo que eso significa, no pasarían a llevar inmisericordiosamente a esta pobre gente, a los discípulos de Jesús, ¿no? Es lo mismo que en Juan 4, en el diálogo de Jesús con la samaritana, le dirá en un tema interreligioso, a ver si el futuro Mesías dará la razón a los samaritanos o a los judíos, y si el culto será en Garitzim o en Jerusalén, y Jesús le dice, mira, Dios es espíritu, y quiere adoradores en espíritu de verdad. No absolutices ni Jerusalén ni Garitzim. No hay una religión absoluta nunca. Todo es relativo a si eso, digamos, abre el corazón más a la relación de amor como lo único absoluto. Dios es espíritu y quiere adoradores en ese espíritu de relacional, ¿ya? Hay un texto notable en el mismo Juan, el capítulo 6, ¿no?, en que es un tema hermenéutico de cómo comprender la Biblia, ¿no? Porque, claro, la Biblia es palabra de Dios, es el canon bíblico, pero en ese canon hay un canon del canon. Hay que buscar en la misma Biblia cuál es el criterio para leer bien la Biblia, para no ser pajarón y no usar la Biblia contra lo que Dios es, ¿ya? Siempre que la Biblia se usa en una línea que es funcional a intereses de poder, de una nación más que otra, de un sexo más que otro, de una raza más que otra, de una familia más que otra, o de alguien, siempre eso no es el significado bíblico. Eso es usar a Dios por vanidad. Eso no es el absoluto bíblico. Hay que corregirlo con el canon del canon, que es que Dios es amor extrovertido, misericordia. Y ese es el criterio para entender bien la Biblia. Lo que hay en la Biblia legitimando actos inmisericordes son palabra de Dios encarnada en las hormonas egocéntricas de los hombres. No revelan lo que Dios es, revelan la encarnación de Dios, que Dios se autovació de su divinidad. Y hay que corregir eso, ¿ya? Como dice el texto, Juan 14, 26, ¿no? Bueno, antes el de Juan 6, 63, es el tema eucarístico. Fíjense, cuando llega un momento en que dice, quien come mi carne y bebe mi sangre está en mí o en él, tiene vida eterna, lo entienden como canibalismo, y alguien podría... y entonces Jesús les dice, mire, lo que yo les he dicho es espíritu y es verdad. La carne no sirve de nada. No sean pajarones, no sean carnales. La interpretación fundamentalista de la Biblia es una interpretación carnal, por muchos textos bíblicos que aborda, ¿ya? La Biblia quiere transformar el corazón del hombre hacia la alteridad, no sacralizar intereses egocéntricos de ninguna especie. Ese es un uso bíblico que usa a Dios por vanidad. Es un mal uso de la Biblia, aunque sea tan... ese es el tema. Como dice Juan 14, 26, el Espíritu, Él os enseñará todo y os recordará lo que yo os he dicho. Si abres bien el corazón, comprenderás el verdadero significado de lo que yo les he dicho. O Juan 16, 13, Él os guiará a la verdad plena, ¿ya? La verdad plena es que no creemos en los enunciados bíblicos, sino en lo que esos enunciados quieren significar, que es la realidad misma de Dios, que es amor gratuito. Y quiero terminar, en la historia ha habido, por una mala interpretación bíblica, precisamente se han hecho barbaridades, ¿no? Todos conocen el tema de Galileo, casi en nombre de la Biblia condenan a muerte a Galileo, y tenía razón Galileo, al descubrir, digamos, que era la Tierra la que daba vueltas alrededor del Sol, ¿ya? Y entonces citan ahí, incluso en la condena de la Inquisición a Galileo, cita como argumento bíblico un texto de Josué, capítulo 10, versículo 12 del libro de Josué, una batalla de Gabaón, ¿no?, en que se está poniendo el sol, y entonces Josué se paró y dijo, párate sol, y el sol se detuvo y pudo terminar la batalla de día.
Y entonces argumentan, dijo párate sol, no dijo párate tierra, ¿no? Como argumento de que es falso, que es la tierra la que da vueltas, ¿no? En las reflexiones respecto a eso hay un texto que quiero citar respecto al tema de Galileo, que dice lo siguiente, ¿no? Como este santo oficio me había jurídicamente es lo que tuvo que firmar Galileo para que no lo mataran, el tribunal de la Inquisición, no lo condenara a muerte por hereje. Como ese santo oficio me había jurídicamente conjurado a abandonar enteramente la falsa opinión que afirma que el sol es el centro y es inmóvil, y que yo no podía sostenerla, ni defenderla, ni enseñarla de ninguna manera, en forma oral o escrita, y como después que me fue dicho que la susodicha doctrina era contraria a la Sagrada Escritura, he escrito y hecho imprimir un libro que trata de esa doctrina condenada y aporto razones de gran eficacia en favor de esa doctrina, sin agregar ninguna solución, es por todo eso que he sido juzgado gravemente de herejía por haber sostenido y creído que el sol era el centro del mundo y era inmóvil, y la tierra no era el centro y se movía. Tuvo que firmar eso. Y después salió Pur si mueve, como se dice, o sea, a pesar de todo, siguió convencido de lo que... Fíjense lo que le dijo para evitar esto el cardenal Bellarmino de la Inquisición, lo que le aconsejaba en una carta conservada a Galileo para que evitara la muerte. Le dice el cardenal Bellarmino, me parece que usted, escribe a una que financiaba a Galileo, le dice, me parece que usted y el señor Galileo procederían con prudencia si se conformaran expresándose en forma hipotética y no categóricamente. Cuando se afirma que en la hipótesis de que la Tierra se mueve y el Sol permanece inmóvil, todos los fenómenos observados se explican mejor, es una frase muy bien dicha y no encierra en sí ningún peligro. Pero cuando empiezan a decir que el Sol efectivamente se halla en el centro del universo y que gira únicamente sobre sí mismo, pero no se mueve de oriente a occidente, y que la Tierra se mueve a gran velocidad alrededor del Sol, es una cosa sumamente peligrosa, no solamente porque exaspera a todos los filósofos y sabios teólogos, sino porque perjudica la sagrada fe, por cuanto de ello se infiere que las Sagradas Escrituras son falsas. Y entonces se aplica que la Biblia es inerrante, o sea, las informaciones que hay en la Biblia son las correctas y no las que aporta la ciencia, ¿ya? Es el tema del cual obviamente hay que... es no aplicar el canon del canon. La Biblia no pretende informar, pretende transformar. No le hace la competencia a la ciencia, sino que quiere aportar trascendencia a un mundo que solo aporta inmanencia en sus procesos propios, de los cuales informa la ciencia mejor que la Biblia en cuanto a información. Ese es el tema importante que había aquí, ¿ya? Por tanto, hay que aplicar ese canon del canon, buscar el hilo conductor de la Biblia para ver qué perspectiva del Espíritu de Dios aporta trascendencia a un mundo inmanente, y la Biblia está condicionada por la forma cultural con que interpretaban en su época esa realidad inmanente del mundo. Y el mismo Jesús, obviamente, estaba convencido que la Tierra era plana y tantas cosas, porque era la evidencia cultural autónoma. Y el Espíritu de Dios asegura, o sea, no es la ilustración la que salva, y tampoco la ignorancia. Salva la apertura del corazón a un sentido que llama a la alteridad, a superar los criterios egocéntricos, a no usar la palabra de Dios en función de intereses egocéntricos de ninguna especie, porque eso es pecar contra el primer mandamiento, es el riesgo del uso de la Biblia, y de cualquier Biblia, no solo de la Biblia judeocristiana, de cualquier texto sagrado, usando esos textos en función de intereses de una raza más que otra, de un sexo más que otro, de un grupo humano más que otro. Eso es pecar contra el primer mandamiento, usar a Dios por vanidad. Y el Espíritu quiere superar ese riesgo de usar la religión en función de intereses egocéntricos.
Eso es el que habló por los profetas y por tanto por los que aportan criticidad al interior de la lectura, a veces pajarona o interesada egocéntricamente de la misma Biblia. Bien, el próximo día pasaremos de aquí a la relación que hay del Espíritu Santo y su extroversión con la Iglesia. Creemos en la Iglesia, que es una santa y católica. Ese es el tema. Entramos en ese aspecto. Nos veremos. Que estén bien.